soy Mari y este no es el video que tenía planeado para hacer hoy, pero vinieron a hacer una charla en el lugar donde estudio y me llamó bastante la atención. La charla era de Berklee, que es una universidad de música, y el que nos la hizo se llamaba Marco Pignataro. No sé cómo se pronuncia. La charla se llamaba algo así como Pedagogía en la Performance de la Música. Pero lo que yo rescaté de la charla que les voy a presentar ahora no va a tener que ver con música, sino que con la parte más pedagógica del asunto. Esta charla se dividía en 3 partes, en 3 días distintos, cada uno de 1 hora y media. Quizás es medio fresco de mi parte usarla para este video, considerando que no voy a poder ir a la tercera, pero la verdad es que creo que es bueno hablar del sistema de educación que tenemos como cultura occidental. Así que quiero destacar eso, que este video va a estar basado de una forma excesiva en esa charla y en lo que dijo este sujeto, que era el director de la parte de jazz de Berklee, una cosa así. Quiero hacer un paréntesis. La palabra pedagogía deriva del griego paidos, que significa niño, y agein, si es que se pronuncia así, que significa guiar o conducir. ¡Qué lindo! Bueno, empecemos. Lo que más me llamó la atención de lo que él dijo, claramente yo lo voy a decir en unas palabras mucho menos elegantes que él, probablemente, es partir de la base de que los profesores no suelen ver a los estudiantes como individuos, que es algo que todos tenemos más que claro, y que tampoco suelen empatizar mucho con ellos cuando les cuesta algo, en especial ciertas áreas donde muchos profesores son personas que ya tenían facilidades para el tema del que están enseñando, entonces les cuesta más comprender a alguien que le cuesta, ya que ellos nacieron con facilidades para eso. Entonces los profesores, todos generalizando, mandan a hacer trabajos o cosas que están establecidas según un programa, cuando el alumno puede tener dificultades o puede que no esté al nivel. Llegan a su casa y lo que sucede, como decía él, es que nos frustramos, me incluyo porque yo también soy estudiante, con nosotros mismos, porque pensamos que si el profesor nos mandó a hacer algo es porque deberíamos ser capaces de hacerlo. Entonces intentamos hacerlo con la convicción de que deberíamos poder hacerlo y terminamos con una enorme frustración personal. Entonces uno tiene esta enorme confianza en el profesor, que lo primero que piensa es: no soy para esto. No pensamos, él no es para esto. Pero claro, resulta que si un profesor te dio algo que no estaba dentro de tus actuales habilidades o lo que sea, no es que tú no sirvas para el tema, es que él no debería estar en un salón de clases. Pero como él decía, muchas veces profesores nacieron con cierta facilidad o aprendieron con cierta técnica que es como la estandarizada y asumen que ese es el default, impidiéndoles comprender al estudiante y sacar su máximo potencial, que puede que sea con otra técnica, de otra forma o incluso más lento, porque muchas veces sucede que uno quiere dar un escalón gigante y al final se frustra y termina no haciendo nada porque no pudiste, que es distinto a partir lento pero seguro. Él le preguntó algo a los profesores que estaban presentes, que fue bastante interesante bajo mi punto de vista porque nunca me lo había planteado así, que era que si un médico te fuera a operar sabiendo que él estudió medicina, lo mismo que tú has estudiado tu materia, ¿dejarías que te operara? Obviamente todos los que estaban ahí, que habían alumnos también, eran como no. Y él encontraba un poco indignante esto porque en el fondo los profesores, como él decía metafóricamente, operan del alma, de la mente, de tus sueños y de cómo tú te defines y te ves a ti mismo. Entonces cuando un profesor tiene poca experiencia puede terminar dañando más que aportando. La verdad es que esta charla me ayuda a asimilar de mejor forma lo susceptible que uno está frente a los profesores y frente a las personas que admira, porque uno ve a alguien que le encanta y es como, por favor que me enseñe, quiero aprender de él. Pero claro, que alguien sea bueno en lo suyo no significa que va a ser buen profesor, y eso es peligroso porque uno le cree lo que sea a alguien que admira, entonces te pueden decir cualquier estupidez y tú le vas a creer. Y siento que ser profesor es, o debería, ser más difícil de lo que pensamos, porque ya es difícil el hecho de que tienen que estar en un salón de clases con muchos niños, prestándole atención a cada uno, con distintas formas. Entiendo que debe ser muy estresante y muy difícil, pero además está el hecho de que tenemos la concepción prácticamente de que un profesor debe saber todo lo que puede de su materia. Pero no es solo eso, que ya es bastante, pero también debe motivar y ser un buen comunicador. Y ojalá el propósito de todos los docentes fuera que el estudiante más débil, interesado claramente, terminara dando lo mejor de sí y terminara al mismo nivel que el resto o más. No que el mejor siga siendo mejor, porque eso ya está. Y suena súper razonable, pero es algo que muchos profesores hacen. Además, enfatizar a los mejores por sobre el resto hace que ellos también se sientan superiores y ampliar la brecha entre los que tienen más dificultades y los que no. Y claro, o sea, al final uno frente a alguien con autoridad o un maestro no tiene mucho discernimiento como para decir yo no soy el que está mal, es
él o ella. Pero al final fácilmente un profesor o el conjunto de profesores puede tener en sus manos el futuro de una persona. Por eso es tan importante que un profesor inspire y entienda el potencial humano, como dijo él. Un profesor debe respetar la diversidad, lo que también lleva a distintos resultados y distintos profesionales con distintas miradas. No debe proyectar sus limitaciones en los estudiantes, que es algo que pasa también, porque muchas veces el estudiante supera al profesor o puede hacer cosas que el profesor no puede, que está bien porque todos somos distintos, o cancelar la identidad del alumno. Por supuesto que estoy consciente que no es algo que la gente haga de forma consciente, pero por eso mismo es que un profesor debería estar hiper consciente, valga la redundancia y el abuso de esa palabra, como decía, debe estar hiper consciente de todo lo que dice. ¿Y cuánta gente es buena en lo que hace porque su profesor los comprendió o porque el método que usaban le servía específicamente a esa persona, porque el profesor los supo guiar, porque el profesor los motivaba? ¿O cuántas personas fueron inspiradas por un profesor que se adecuó a ellos saliendo de la convencionalidad? ¿Y cuántas personas se perdieron su pasión o su vocación o algo en lo que era muy buena porque un profesor le dijo que no servía o presionó con cierta estrategia que no era para esa persona? Todos queremos ser buenos en algo y eso es algo que él destacó y es cierto, es algo muy fuerte en el ser humano querer ser bueno en algo y un profesor puede hacerte polvo eso. Por supuesto tampoco se trata de irse al otro extremo e inflar egos y decir a los estudiantes que son mejores de lo que son. La idea es no mentir y además decirle a alguien que es mejor de lo que es sería también destacar cosas que no pueden hacer quizás, en vez de explotar lo que sí pueden, que es la idea. Porque reconozco que muchas veces los alumnos no ponemos toda nuestra voluntad para sacar el máximo partido de la clase y el aprendizaje que podemos obtener. E igual es sorprendente el tema de que las personas que estudian pedagogía se darán cuenta del poder y responsabilidad que tienen, y las personas que estudian eso por falta de opciones sabrán si su profesor no saca lo mejor de ustedes en la materia que les interese. Busquen otro. Un ejemplo que él puso que a mí me gustó mucho fue, por ejemplo, si uno va a una convención de algo que le gusta, a una charla o un concierto, en mi caso que soy músico, uno queda con muchas ganas de tocar o de componer, pero el tema es que uno queda muy inspirado, y el punto que él decía es que un profesor debería dejarte con las mismas ganas, debería también dejarte inspirado y con ganas de llegar y practicar y desarrollarte. Pero sucede que muchas veces uno llega al contrario, pensando, wow, quizás no sirvo para esto, o no sé si soy bueno. Y eso me pareció súper interesante porque el tema de la educación se discute, y está bien, porque es algo que se tiene que desarrollar, pero se discute distintas aristas y generalmente no es esta. Y cuando es algo súper cotidiano y que todos hemos experimentado alguna vez. Así que eso, que estén muy bien, que tengan una buena semana. Dato free, apapachar significa abrazar con el alma. Si no se conmueven con eso, no sé qué les conmueve. Bye.